Exlibris presenta Escritores Exigentes. Saludos, bienvenidos a Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Exlibris. Recibe el saludo de Javier Lara y de todo el equipo del grupo IC. Recordarás que hace unos meses hacíamos una encuesta de hábitos del escritor que tenía como una de las conclusiones que el relato corto era el género literario más practicado por los autores. Hoy te vamos a hablar de un escritor de relatos, un escritor que lo tiene todo bastante planificado y que tiene claro lo que va a hacer cada vez que se pone a escribir. Su reto es escribir 4 libros de relatos y acaba de presentar su segunda obra, Los cuentos absurrealistas. Daniel Sánchez Centellas nació en Suiza, está afincado en Granada, es bioquímico con una gran relación con la literatura desde siempre. Enseguida estamos con él. Pero antes repasamos las redes sociales. Teníamos mucha actividad durante estos días con motivo del Día de las Librerías y con un post de preguntas insólitas y anécdotas de librerías que ha sido muy compartido y comentado. Pero como hoy hablamos de relato corto, nos centramos en tus respuestas en torno a una pregunta. ¿En literatura el tamaño importa? Francisco Javier Olmedo, invitado de la pasada semana, nos indicaba: para mí sí, de hecho consideré un leve fracaso que mi novela solo ocupara 270 páginas. Además creo comercialmente que también es importante, pues ya me he encontrado bastantes obras cuyo contenido está lo suficientemente espaciado y relajadamente paginado como para alcanzar un peso mínimo. María Angélica nos dice: creo que un libro de hasta 500 páginas es cómodo manejarlo y si es bueno, mucho mejor. María del Mar: creo que el tamaño no es importante, algunos solo tienen relleno para alcanzar un número determinado de páginas y con la mitad habría sido suficiente. Alexa: para mí sí, me gustan los libros con muchas páginas, historias extensas, con mucho que contar, donde los personajes pasan tanto tiempo conmigo que luego los echo de menos. Rosa María: un buen libro deja huella con 100 o con 800, pero es verdad que a unos les falta un pelín y otros rellenan un poquito. Y Natalia: ahora parece que si una novela no supera las 600 páginas no cuenta. Y así nos encontramos con relleno y paja que solo sirve para vender más. Pues estas son las opiniones. Recuerda participar en estas preguntas que hacemos desde las cuentas de Facebook y Twitter de Exlibris. Vamos ya con el autor de la semana. Hoy queremos hablarles de un libro de relatos. Se titula Los cuentos absurrealistas y estamos ya al habla con su autor, Daniel Sánchez Centellas. Bienvenido a Escritores Exigentes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues Daniel, la verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar y bueno, lo primero que me sorprende es cómo una persona que es doctor en bioquímica, investigador, docente, ¿cómo llegas a la literatura, Daniel? Bueno, esto en realidad viene de lejos, es una, digamos, de las múltiples polivalencias que todos tenemos, pues esta no la dejé nunca mironar en mi vida. Es decir, a mí siempre me han gustado los cuentos, siempre me ha gustado la literatura y desde pequeño, pues por ejemplo, empezando con Conan Doyle y Jack London, pues yo nunca he abandonado el placer por la lectura y querer emular a esos grandes contadores. ¿Son tus ídolos? ¿Por aquí han girado tus lecturas, estos grandes contadores, narradores de historias? Sí, aparte de esto, pues obviamente ha habido muchas más influencias y sobre todo de geniales españoles. Una de las referencias para ser irónico, por ejemplo, en el escritor Eduardo Mendoza, por ejemplo, que tiene unas ironías fenomenales. Y bueno, muchos como Cortázar, como Dostoyevsky, como los que componen, digamos, la gente que se dedicaba a narrar la esencia humana.
Bueno, leemos también en tu currículum que has residido en varios países. Bueno, naciste en Suiza, después has trabajado en Suecia, ahora pues estás enclavado en Granada. No sé si eso también te aporta visiones diferentes. Sí, eso es cierto. Digamos que tampoco me puedo comparar mucho porque, bueno, cada uno piensa de su forma en concreto, pero yo noto que he tenido muy diversas visiones. Desde muchas veces cuando uno está dentro del bosque no puede verlo por entero. Cuando está fuera es cuando se da cuenta uno de que está en un bosque. Muchas veces estar fuera me ha permitido eso, ver las cosas con cierta distancia y ver también otras diferentes. Eso es completamente cierto. Bueno, tienes 2 libros de relatos publicados. El primero era Cruzatiempos y ahora Los cuentos absurrealistas, que es una forma de tratar el relato desde un punto de vista muy irónico, ¿no? Sí, muy irónico. Bueno, eso es una herramienta que me gusta, que tenía ganas de experimentar, que precisamente, como varios de mis referentes literarios suelen ser escritores que narran en un tono irónico, pues me gustaba, pues eso, hacer algún, me atraía hacer algún tipo de ejercicio en este aspecto. Y dentro de lo que es el proyecto, de los cuentos que estoy escribiendo, es, digamos, uno de los cardinales a los cuales quería llegar también. Es decir, si he estado explicando cuentos que más o menos se asemejan a los cuentos tradicionales de toda la vida, con brujas, amor, princesas y romances, ahora quería hacer unos cuentos que se acercan un poco a los cuentos surrealistas cortázarianos y más vanguardistas. Bueno, pues son 4 cuentos, empezando por la extraña historia de un retrotelépata. ¿Qué es esto? ¿Qué es un retrotelépata, Daniel? La palabra se explica más o menos por sí mismo. En vez de ser un telépata, al ser telepatizado por el resto de seres humanos, que esa es su hipótesis, es en retro, es decir, es en el sentido contrario, ¿no? No es un antitelépata porque no va contra los telépatas, contra el resto de telépatas, sino que es un telépata pero retrógrado, es decir, leído por los demás. Uh-huh. Lo cual es una situación bastante paranoica. Sí, entonces, pues esa ficción, pues bueno, podría ser de hecho algún tipo de paranoia descrita. No me he dedicado a investigarlo, pero esa ficción permite hacer mucha ironía y mucha broma respecto a cómo se modifican los pensamientos en función de cómo es la sociedad. Bueno, tú me cuentas de cada relato lo que puedas contar, porque lógicamente esto se lo tienen que leer nuestros oyentes y claro, nuestros seguidores. La evasión laboral. Sí, la evasión laboral es un cuento... siempre uno tiene alguno preferido de la serie de cuentos. Este es uno de los que más me gusta. Me gustó cuando lo escribí, me gustó cuando lo estaba editando, perfilando y me gusta ahora que lo había escrito, quizás algo más que los demás. Es un cuento que cuestiona la sociedad en general y el punto de vista materialista y exacerbado que a veces tiene la sociedad, y plantea pues cuáles pueden ser las esencias o los sentimientos que pueden dar algo más de vivencia al ser humano. El personaje es un empleado, un empleado más o menos gris, pero que tiene una vida interior enorme y que siempre va con una sonrisa militante. Entonces, eso a veces genera envidia, curiosidad, y a partir de ahí pues se genera una historia que también tiene su punto, obviamente, surrealista, extraño, paranoico, pero que digamos, sirve para exponer muchas cosas que se ven como negativas de la sociedad en la que vivimos. De remes, tequenis y otros estereotipos. Sí, de remes, tequenis y otros estereotipos. Claro, para entender este título hay que leerse el texto en sí. RMs son unas siglas de un personaje que aparece dentro.
y viene definido por su propia condición, es decir, para avanzar, RM significa rata miserable y TQNI significa otra cosa que se te verá dentro del texto. Y de hecho el título viene a ser un guiño a Steinbeck, en el que dice de ratas y de hombres y ratones. Pues aquí más o menos se plantea un poco la dualidad entre lo que puede ser una figura plenamente humanista y otro personaje y un elemento que tiende a hacer lo que sea por sobrevivir. Obviamente ambas situaciones y son situaciones que se dan en la vida real, pero en esa dualidad se mueve la historia, en la que se tiende a ir hacia un bien teórico, absoluto, enorme y superlativo, y en realidad pues el deseo de simplemente mejorar y sobrevivir que tienen unos cuantos, y que a veces se convierte en una especie de instinto, a veces negro, oscuro. ¿Y la fiesta del caos es el relato que nos queda por comentar? La fiesta del caos es otra crítica velada, crítica, ironía, broma, respecto a lo que muchas veces significa las fiestas grandes, el panes de Kirchen de los antiguos romanos, que se utilizaba muchas veces para, dispersar un poco la opinión o modificar la opinión del público respecto a un gobernante, respecto a una forma de conducir al pueblo. Y se utiliza precisamente la fiesta grande para semejante fin, para llevar al pueblo hacia donde un gobernante quiere, pero con resultados caóticos. Y a veces, precisamente la fiesta del caos sirve para criticar cómo a veces, de alguna forma, nos quieren conducir a un tipo de caos. Algunos poderes, algunas intenciones, y como el ser humano por sí mismo siempre tiene capacidad de reacción y de darse cuenta de cuál es la necesidad real de las cosas. Este me lo quedo como tema de completa y real actualidad, porque la verdad es que lo vivimos cada semana prácticamente en nuestro país. Hay muchos párrafos que realmente... yo estos cuentos los escribí algunos de ellos hace cosa de 4 o incluso más antiguos los hay, algunos de 6 años, y a veces me sorprende a mí mismo de cómo algunos caerían perfectamente en las noticias de hoy en día. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo está siendo la acogida del libro en los primeros días? Buena. De hecho, hay una gran posibilidad de que se pueda presentar se puede volver a presentar, de hecho, en otros círculos más amplios. Quizás podamos hacer alguna presentación con algún apoyo de la administración. Estamos buscando hacer este tipo de nuevas presentaciones, y por lo general los que tienen alguna formación académica y universitaria en letras y en estudios literarios lo están viendo bien. No me toca a mí decirlo, pero es precisamente eso, que lo están leyendo y que tienen ese trasfondo, como se suele decir en inglés, ese background, están llegando a la conclusión de que es una obra mucho más refinada, mucho más pulida y con un mensaje soslayado de una forma más sutil. Lógicamente, esa trayectoria y esa evolución se tiene que notar en la obra del escritor. Y bueno, Daniel, 2 libros de relatos, ¿es el género donde te encuentras cómodo? ¿Te planteas otro? Sí, precisamente, como comentaba antes, esto vendría a ser a modo de también ironía o chiste, un 4x4, es decir, con 4 obras de 4 cuentos, vamos en todo terreno, ¿no? Entonces, le siguen a estas 2 obras, si se consideran de suficiente calidad, y a eso vamos a trabajar a que sean de suficiente calidad, 2 obras más en las que se exploran otros 2 puntos cardinales completamente diferentes de la esencia humana, de la literatura y de del cuento en sí.
un relato corto puede servir tanto para explicar historias infantiles, dulces y hasta pedagógicas, o también pueden servir para aterrorizar con historias de miedo o incluso exponer, como he hecho en algunas de estas cosas, de estos relatos cortos, ironizar y criticar la sociedad de alguna forma, o las actitudes de algunas personas. Pues está muy bien esto que nos dices, porque demuestras que no eres un escritor que vaya a la improvisación, sino que tienes claro lo que quieres hacer, lo que quieres escribir. No sé si te picas de alguna forma en tu día a día para ir dando forma a estas historias. Sí, está planificado y además de muy antemano, porque muchos de ellos son cuentos que llevan, como decía, como por ejemplo me ha pasado tanto con Cruzatiempos como con Absurrealistas, varios de ellos son cuentos realmente antiguos, lo cual también es realmente antiguos relativamente, ¿no? Alguno quizás de los que pueda presentar en los siguientes libros esté escrito hace 8 años, pero los vuelvo a releer, obviamente tras una corrección y una edición quedarán mucho más pulidos, pero los vuelvo a releer y son realmente o muy actuales o muy sempiternos, es decir, da igual que los presente 8 años después o ahora o 8 años antes, los valores y las historias que se cuentan son las que siempre se dan en la humanidad, de otra forma, con algunos giros argumentales diferentes, pero las pasiones y las esencias son las mismas. Por eso los vuelvo a sacar. Y los vuelvo a sacar de forma planificada. Quedan agrupados por temáticas. Me di cuenta que claramente que podía presentar unos cuentos positivos, otros cuentos negativos, otros cuentos más locos, otros cuentos más tradicionales. Y ahí están estos dos que aún quedan, los que van a salir. Que de ahí va la cosa. Unos van a ser historias de final feliz, de lucha por la luz, ¿no? Y otros van a ser historias muy sórdidas, van a ser historias en las que voy a explorar un campo en el que ni quiero que me reconozcan, quiero que vean un autor completamente diferente. Y eso sí, está hecho como una cosa planificada, por supuesto. Hacíamos hace unos meses una encuesta entre escritores aquí en la editorial Slibric y nos decían que el relato es el género literario más cultivado, el más practicado por los escritores, pero quizá falta un hábito de compra de libros de relatos. No sé tú esto cómo lo ves. Sí, en general yo creo que falta hábito el mundo editorial, de hecho, de alguna forma está experimentando un decremento contra el que hay que luchar y presentar historias más interesantes, más enfocadas en diferentes puntos de vista y en general sobre el relato corto yo creo que hay más posibilidades. La gente tal como está hoy en día planteada la adquisición de conocimientos, la cultura audiovisual que es más instantánea y de la inmediatez, quizás los relatos que no superen pues una extensión de 30 o 40 páginas sean más fáciles de asimilar que las novelas. Es cierto que cuando surgen sagas de libros enormes de 1200 y 1400 páginas, también tienen mucha salida y mucho éxito, pero eso responde ya a una temática en concreto. Yo creo que cuando se quiere presentar una cosa nueva, entra mejor con un relato que con una novela. Y yo creo que aunque haya que trabajarlo, yo creo que hay mucha más salida, a pesar de la digamos cierta crisis que puede haber en el mundo literario. Yo creo que con el relato, así como por ejemplo también a veces ocurre con la poesía, que parece que está más en boga, se puede entrar mejor en ese tipo de asimilación que hoy en día de los contenidos. Uh-huh. Daniel, estamos terminando. ¿Qué consejo le darías a un escritor de relato o a un escritor en general que esté comenzando y que quizá vea todavía un poco lejos ese sueño de publicar un libro? Aquí yo aconsejaría lo que grandes autores, ya sea en literatura o en música o en cualquier tipo de obra creativa, es lo que suelen hacer, que es trabajo y más trabajo. Pero además
hacerlo de una forma estratégica, planificada y sobre todo buscar apoyos no para que le hagan el trabajo, por supuesto, sino para buscar críticas constructivas, enfoques, aportaciones, y que esa persona lo tenga todo en cuenta, porque una sola visión es corta. Entonces, para el que esté haciendo, yo creo que aparte de una disciplina férrea, un trabajo constante y un gran tesón, porque al final quien realmente le pone el ímpetu, al final yo creo que eso se nota en la literatura, se nota la fuerza con la que se hacen las cosas, y llega a buen término cuando se toman estas circunstancias, estas características de la creación en general. Pues Daniel Sánchez Centella, ha sido todo un placer, hemos estado muy a gusto y mucha suerte con los cuentos surrealistas y por ese 4x4 del que nos has hablado. Gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consúltanos en el correo electrónico exlibric@exlibric.com. Pues nada más, nuestra conclusión en el podcast de esta semana no puede ser otra que cuando estés frente a un libro, no des importancia al número de páginas, quédate con la esencia de cada historia y de sus personajes. Hasta el próximo programa. Adiós.